Hola, somos el equipo 5 otra vez y les vamos a presentar ya la parte práctica de la exposición pasada del contacto funcional de extensión de contingencias. Y pues antes de iniciar sí queríamos como mencionarles que sí fue muy difícil hacer este, este trabajo y disculparnos si hay muchos errores en la presentación, errores metodológicos o teóricos. Pero bueno, creemos que cualquier error que se presente en la exposición es una oportunidad que va a permitir aclarar dudas o que va a permitir una comprensión más precisa de lo que es evaluar un contacto por extensión como tal. Y pues esperemos que les guste. Como sabemos, el contacto funcional por extensión de contingencias es exclusivo de los humanos ya que requiere de patrones reactivos activos lingüísticos para su ocurrencia. Todo contacto por extensión es posible por el desligamiento situacional a medida en que ocurre en una doble direccionalidad, a partir del que habla, escribe o gesticula y del que escucha, lee u observa. No hay desligamiento situacional de una persona aislada en una situación, excepto en algunas circunstancias especiales, y siempre o casi siempre hay desligamiento de la persona respecto de una situación con base en el comportamiento de otra persona presente y que hace presente otra circunstancialidad. A veces es la misma persona a modo de un soliloquio funcional. Los elementos partícipes de los contactos por extensión de contingencia son el referidor, quien hace presente convencionalmente de una situación a otra circunstancias no presentes en tiempo, espacio o percepción directa, la referencia, que son circunstancias, acontecimientos y propiedades del entorno en una situación determinada, y el referido, quien responde o reacciona ante dicha referencia relacionando las ocurrencias y propiedades con base en circunstancias presentes respecto a ella. De manera que el desligamiento ocurre con base en lo que otra persona hace presente convencionalmente de una situación a otra al referirla a otra persona, extendiendo las circunstancias no presentes en tiempo, espacio o percepción directa, circunstancias que se extienden de hecho al ser actualizadas por el referido mediante su comportamiento correspondiente. Dicho de otra manera, la referencia atiende a lo no presente, es decir, lo que es presente en una determinada situación y lo que auspicia que ocurra o no la inferencia sobre lo que se presenta, mediante su comprensión lingüística o la pertinencia de los patrones lingüísticos reactivos y activos. La inferencia consiste únicamente en actualizar una contingencia referida no presente en la situación, y la mediación de la contingencia entonces es el episodio entre dos patrones lingüísticos personales, los del que refiere y los del que infiere o comprende, actuando en consecuencia. Además, la mediación tiene lugar respecto de cuando menos dos circunstancias situacionales distintas. Esta característica es la que define a los contactos por extensión como episodios funcionales que yuxtaponen y sobreponen circunstancias entre situaciones. Dos aspectos metodológicos a considerar son que, en primera, tiene lugar un cambio importante la participación de los factores disposicionales tanto históricos como situacionales, y también que el episodio mediador tiene mayor peso o inducción disposicional por parte del referidor en situaciones de persuasión, engaño, mentira o rumor, y que existe una mayor inducción disposicional del referidor inferidor en situaciones de juicio, sospechas, discrepancias, entre otras.
Cuando tiene lugar el episodio referencia-inferencia de la situación P en la situación A, el referido o inferidor actúa en consecuencia con su reacción ante las circunstancias actualizadas convencionalmente por el referidor, lo que da lugar a una situación A actualizada. Rives también señala que la actuación en consecuencia del referido ya no constituye quizás el momento terminal de un episodio de extensión, sino el resultado que confirma dicha extensión, de modo que los contactos funcionales que se desarrollen a partir de su comportamiento en la situación A respecto de la situación P, ya sea concurrente o futura, en otras situaciones posteriores N, siempre serán contactos resultantes de carácter situacional, ya sea de acoplamiento, alteración o comparación. Ahora abordaremos la metodología. En cuanto al sujeto, se espera que éste tenga entre los 6 y 10 años de edad. Este deberá desconocer las situaciones en que debe de cuidar del entorno natural, así como también las medidas que debe de tomar para hacerlo. En cuanto a las herramientas y aparatos, se utilizará un dispositivo móvil Huawei Y9 para videograbar la sesión. La sesión experimental se llevará a cabo en el domicilio del sujeto. Se contará con silla y mesa, procurando un espacio libre de ruido y distractores. En cuanto al diseño experimental, este se planteó en dos fases. En la primera, se le solicitará al sujeto la verbalización de las situaciones en que debe de cuidar del entorno natural, así como las medidas que debe de tomar para hacerlo. Posteriormente, se leerá el cuento Un bosque muy enojado. Después, se solicitará la reflexión al respecto. En la segunda fase, se leerá un segundo texto. Este texto se presentará incompleto. Se solicitará completar la historia como si él fuera el personaje. Procedimiento. En cuanto a los puntos más destacables, encontramos que este se desarrollará en una sola sesión. El experimento constará de 2 fases consecutivas. El tiempo de ejecución será acorde al sujeto. Ninguna de las respuestas serán retroalimentadas. La temática experimental será el cuidado del medio ambiente y finalmente toda la sesión será videograbada para su análisis. Ahora hablaremos más a fondo sobre cada una de las fases. Durante la primera, se le solicitará al niño que exprese verbalmente las situaciones en que debe de cuidar del entorno natural, así como las medidas que debe de tomar para hacerlo. Esto con la finalidad de conocer la situación A, actual. Posterior a ello, el investigador leerá en voz alta el texto Un bosque enojado, como situación P. La instrucción será la siguiente. Te contaré una historia. Deberás prestar atención porque al final te pediré que me digas lo que crees que ocurrió en ella, pero también la lección que busca transmitir. Después de ello, el sujeto tendrá la tarea de emitir una reflexión acerca de la narración. Para la segunda fase, se leerá un segundo texto de la misma temática. La instrucción será la siguiente. Ahora jugaremos a hacer un bosque. Te contaré otra historia, pero esta aún no tiene final. Es tu turno de actuar como si fueras parte de la historia. Tú podrás tomar las decisiones. Serás el bosque. La situación narrada carecerá de final, por lo cual el sujeto deberá complementar verbalmente el desenlace de la historia como si él fuera el personaje. Es decir, será la situación N. Finalmente se añadirán algunas preguntas como si él fuera el personaje, simplemente para seguir indagando en esta nueva situación. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué sientes cuando van a jugar con tus ramas? ¿Cómo te gusta ser tratado?
¿Cómo ayudas a los niños cuando te vienen a visitar? ¿Qué sientes cuando te ensocias? En el presente trabajo de investigación, la situación A está representada por los elementos sujeto experimental y medio ambiente, cada uno con sus propiedades X y Y respectivamente, además de la relación de estos elementos específicamente del sujeto hacia los árboles. La historia del sujeto que completa la situación A es la de una falta de comportamientos que signifiquen cuidado y respeto con los árboles, que forman parte sustancial del medio ambiente, derivada de la falta de conocimientos sobre la importancia de los árboles y su debido cuidado. La situación P implica la presencia del investigador, quien representa el papel del referidor y hace presente una situación nueva para el referido inferidor o el sujeto experimental, mediante los patrones lingüísticos hablar-escuchar. Esto da lugar al episodio mediador en el que la referencia del cuento narrado por el investigador provoca una inferencia en el sujeto, quien reflexiona sobre las consecuencias de su conducta o imagina nuevas formas de conducta que produzcan nuevas y mejores consecuencias. El resultado de la sobreposición de dichas situaciones A y P a partir de la referencia e inferencia da lugar a una nueva situación A', en la que el sujeto modifica sus propiedades y por lo tanto su relación con respecto al elemento en cuestión en cuanto a su trato o conducta. En la situación N se presenta una nueva condición en la que el sujeto debe escuchar y responder pertinentemente como si fuera el elemento B, es decir, los árboles. Sus respuestas serán evidencia de que existió o no la extensión de contingencias planteadas en el episodio mediador, compuesto por la relación de referencia-inferencia.